A la derecha tenéis el camino que lleva al lugar santísimo. Así, por ese camino es por donde Cristo llegó al lugar santísimo. Y lo que tenéis aquí es una representación del lugar santísimo. Cristo, que tuvo un amor por nosotros más fuerte que la muerte, está ahora empeñado en limpiarnos de nuestros pecados, borrar esos pecados, de forma que Él pueda morar con nosotros por la eternidad. Ese es mi resumen rápido de en qué consiste el lugar santísimo del santuario celestial. Cuando Pablo estaba ejerciendo su ministerio, Cristo no estaba en el lugar santísimo. Tampoco estaba en el lugar santísimo cuando en la reforma del siglo XVI, la reforma protestante de Lutero, etc. Así es que para encontrar la mejor información relativa a ese mensaje, el mensaje del lugar santísimo, nos hemos de ir al Antiguo Testamento, especialmente a los libros de Levítico, Éxodo, Deuteronomio y también a los libros proféticos, especialmente Daniel y Apocalipsis, pero no exclusivamente. Ahora, fijaos bien, ¿qué posibilidad tienen las iglesias, que hay muchas, que se centran casi exclusivamente en el Nuevo Testamento y con exclusión del libro de Apocalipsis, de conocer el mensaje del lugar santísimo del santuario, la purificación del pecado, el borramiento del pecado, la hora de su juicio? Gracias a Dios tenemos a vuestra derecha una figura destacada que es de grandísima ayuda para comprender ese tema. Y es así por dos motivos. El primero es que ella fue una testigo presencial del movimiento de Cristo, el cambio de ministerio del lugar santo al lugar santísimo. En segundo lugar, ella tuvo visiones y sueños proféticos. Dios le dio el don profético. Y a diferencia de otros profetas que hubo antes de ella ejerció su ministerio en el momento en el que Cristo estaba ya en el lugar santísimo del santuario celestial, en el sitio donde está ahora mientras hablamos. Ahí tenéis el libro El conflicto de los siglos, que es una información valiosísima para comprender el significado de eso. El santuario israelita era una ilustración, el santuario del desierto era una ilustración del santuario, el verdadero santuario celestial. Aquí encima de mi cabeza tenéis el primer versículo, es donde Dios le da la maqueta, el modelo a Moisés en Sinaí para que construya el santuario, el primer santuario, las tiendas del desierto. Y el segundo texto es cuando David le pasa los planos que Dios le había hecho para el segundo santuario, que sería el santuario de Salomón, a su hijo Salomón para que lo construya. ¿Recordáis Éxodo 25:8? Hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos, etc. Jesús, cuando estuvo en nuestros días en esta tierra, actuó en el lugar, en el atrio, en el patio del santuario. Fue muerto fuera de la puerta. Por cierto, ¿sabéis dónde estamos en la iconografía que aparece en este slide? ¿Sabéis dónde estamos representados nosotros? Ahí lo tenéis. ¿Pensabais que era el sacerdote el que sacrificaba a la víctima? Si es así, tenéis que corregir esa comprensión. El sacerdote le daba el cuchillo al pecador, pero era el pecador el que degollaba al cordero. En el Calvario estaba la víctima y estaba el sacerdote. Tanto el cordero, la víctima, como el sacerdote eran Jesús, era Cristo. Pero lo que sucedió en el Calvario no fue un suicidio, fue un homicidio. Nuestro homicidio, el tuyo y el mío. Cuando Jesús ascendió, después de su resurrección, entró en el lugar santo del santuario celestial para ministrar durante 1800 años aproximadamente los beneficios de su expiación realizada en la cruz. Al llegar el año 1844, pasó al lugar santísimo y en ese ministerio ya no es solamente perdón, sino el borramiento de pecados. Y ese borramiento de los pecados tiene un sentido y es la preparación para la venida de Cristo.
Al fin de los 2300 días, en 1844, Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. Observad esta expresión, expiación final. Es una expresión muy frecuente en la literatura de Elena White. Por esa expresión ella entiende siempre el ministerio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, actualmente en el lugar santo del santuario celestial. El conflicto de los siglos nos dice estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Como consecuencia de esa comprensión, surgió el movimiento de la Iglesia remanente. La Iglesia remanente es la Iglesia contra la que se ha despertado la ira del dragón. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto o remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué puede ser el testimonio de Jesucristo? Es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, el Espíritu Santo, estaba iluminando a creyentes para que llegaran a conformar el pueblo remanente, los seguidores de Jesús. Y se produjo el despertar adventista en la América del Norte del siglo XIX. Ese fue un movimiento transversal, como ahora se dice, interdenominacional, creyentes de muchas denominaciones. Rápidamente comprendieron la importancia que tiene el mensaje de los tres ángeles. Aquí os reproduzco el del primer ángel. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todo el mundo. Y rápidamente se dieron cuenta de que ese mensaje del Evangelio eterno tenía un componente de urgencia. La hora de su juicio ha llegado. Esto es algo que nunca antes se había podido decir. Después de darse el mensaje del primer ángel, que se predicó en la primavera-verano de 1844, la gran mayoría de iglesias populares rechazaron ese mensaje. Hubo solamente entre el primavera y verano del 1844 en Norteamérica, hubo 50.000 desfraternizaciones de hermanos que habían abrigado esta esperanza de la hora de su juicio. Y por lo tanto el ángel, como consecuencia de haber rechazado esa luz, dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Ahora, la ira del dragón no solamente es una ira cruel, es una ira que además es sofisticada, es sutil. El diablo no necesita destruirnos físicamente. Si él logra simplemente que nos traslademos de la mentalidad del lugar santísimo a la del lugar santo, que retrocedamos, entonces ha logrado perfectamente sus objetivos. Desaparece la misión de la iglesia remanente. Y entonces el santuario pierde su carácter lineal con un principio, un propósito y un final, y ese final es precisamente la purificación del santuario, y adquiere el mismo esquema cíclico que es propio de las iglesias que conforman la Babilonia espiritual. Babilonia la madre y Babilonia las hijas. Hoy peco, pero no hay problema porque la semana que viene me arrepiento, me confieso, luego vuelvo a pecar, me arrepiento, me confieso, y así continuamente para no llegar a ninguna parte. No sé si será un mito, pero alguien me explicó que a veces en los mataderos de gallinas, cuando decapitan, cortan la cabeza a alguna gallina, de vez en cuando alguna sale corriendo y sigue corriendo sin cabeza. Eso creo que es una metáfora muy buena para entender lo que sucede si retrocedemos del lugar santo al lugar santísimo. Quizá os parezca exagerada, pero pensad en esto. ¿Qué somos nosotros? ¿No somos el cuerpo de Cristo, la iglesia? ¿No es el cuerpo de Cristo? Estoy seguro que compartís eso. ¿Quién es nuestra cabeza? ¿No es acaso Cristo? También estoy seguro que eso lo compartís. Pero ¿dónde está Cristo ahora? Está en el lugar santísimo. Si nos desvinculamos de la mentalidad del lugar santísimo, ¿nos parece que estamos decapitados? ¿Que estamos descabezados? ¿Y qué le pasa a una iglesia cuando está descabezada, cuando está decapitada?
Si perdemos nuestra misión, lo único que podemos hacer es mirar a nuestro alrededor a ver qué hacen los demás, qué hacen las iglesias populares, que es la Babilonia, que nos rodea, para hacer cosas parecidas. Por ejemplo, procurar aumentar numéricamente la iglesia, la membresía de la iglesia. Pero mirad, en medicina, cuando se produce un crecimiento celular sin propósito, a eso le llamamos cáncer. ¿Creéis que Dios le encomendó a Noé la misión de hacer crecer mucho la iglesia? Seguramente si hubiera repartido bocadillos en el arca, habría tenido mucha más popularidad que si hubiera predicado el mensaje del diluvio, de la destrucción y de la salvación en el arca. No solo eso, lo que hace una iglesia que ha perdido su cabeza, que está descabezada, es implicarse en el activismo social, en el activismo cultural, incluso en el activismo político. Y cuando pasa eso, hemos perdido nuestra iniciativa en el calendario. Ya no somos nosotros quienes marcamos el calendario. ¿Comprendéis la gravedad del asunto? ¿Dónde queda entonces la esperanza de la segunda venida de Cristo? Pues mirad, los que tienen una mentalidad que retrocedió del lugar santísimo al lugar santo, no niegan la próxima venida de Jesús, pero queda como algo remoto, y entonces dicen, típicamente el razonamiento es este: puesto que Dios sabe, el Padre sabe el día y la hora de su regreso, no podemos hacer nada por adelantarlo, ni es nuestra responsabilidad si se demora. Ahora, ese razonamiento tiene un problema que es un gravísimo problema, y es que Dios no solamente sabe el día y la hora en el que va a venir Cristo, también sabe si vosotros y yo nos vamos a salvar o nos vamos a perder. Entonces, si el argumento por el cual no podemos adelantar ni es nuestra responsabilidad retrasar la venida de Jesús es porque Él sabe cuándo va a venir, el día y la hora, entonces tampoco nosotros podemos hacer nada por nuestra salvación o por nuestra perdición, porque Él sabe si nos vamos a salvar y nos vamos a perder. Esto es un disparate, lógicamente, pero quiero que entendáis que cuando nosotros abandonamos la mentalidad del lugar santísimo, no solo retrocedemos a 1844, a la era anterior a 1844, sino que en nuestra teología retrocedemos hasta el romanismo medieval, porque la predestinación, como sabéis, es la doctrina gemela de la doctrina agustiniana del pecado original. Es curioso, los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche que había de prepararlos. Ese clamor de medianoche, ese aquí ha venido el esposo. Está cabalgando entre el primero y el segundo ángel, pero forma más bien parte del primer ángel. Entonces dice, no pudieron beneficiarse del segundo ángel ni del clamor de medianoche para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo. Luego de aquí podemos deducir claramente que tiene una conexión estrecha el primer mensaje angélico y también el segundo con el lugar santísimo del santuario celestial. Pero fijaos cómo sigue. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al Santísimo. ¿Comprendéis? El mensaje de los tres ángeles es el camino que lleva al Santísimo, al lugar santísimo del santuario celestial. Los que rechazaron eso, evidentemente no pueden resultar beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Y destaco eso. No es solamente el mensaje del tercer ángel, es el mensaje de los tres ángeles. Lleva al Santísimo, dirige al Santísimo, lo señala. Ahora, esa caída de Babilonia es irreversible. Fijaos que la profecía apocalíptica, entre otras características, una de las que tiene es que es una profecía incondicional. Está profetizado y eso no tiene marcha atrás. Ni Babilonia, madre, y Babilonia, hijas, ni van a comprender, ni van a aceptar, ni van a predicar nunca el mensaje de los tres ángeles, ni el mensaje del lugar santísimo. Nunca van a predicar la purificación del pecado, el borramiento del pecado, la hora de su juicio, en preparación para la segunda venida de Cristo.
Y por cierto, los que salgan de Babilonia, los hijos de Dios que aún están en la institución de Babilonia, cuando salgan de Babilonia, cuando comprendan ese mensaje del lugar santísimo y salgan de Babilonia, lo que harán es salir de allí, no permanecer allí. Es decir, Babilonia no se va a convertir igual que el diablo no se va a convertir. Esta diapositiva que estáis viendo es una visión que Dios le dio a la hermana White. Aquí le está mostrando lo que pasó en 1844. Esa visión primero se la había dado a Hiram Edson, luego iremos a ello, y ahora se la da a ella. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. El Padre va al lugar, se desplaza al lugar santísimo y se sienta. Hubo seguidores, dice, los que se levantaron cuando se levantó Jesús, tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía. Es decir, Jesús tiene seguidores que cuando él se desplazan siguiéndolo a él. Jesús entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Ahí tenéis la descripción gráfica de ese traslado de la misión del ministerio de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, donde también está el Padre. Los que se levantaron con Jesús, los que lo siguieron en ese cambio al lugar santísimo, elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo, y en ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Pero fijaos cómo cambia la escena ahora. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre mío, danos tu Espíritu. Hermanos, no se trata de ateos, no se trata de burladores, no se trata de incrédulos. Están pidiendo el Espíritu Santo. Padre mío, danos tu Espíritu. Pero fijaos quién responde. Satanás soplaba sobre ella entonces una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Ese dulce amor capaz de amar a los enemigos, ese no puede salir de otro lugar que no sea del lugar santísimo, del corazón de Dios. Ahora fijaos, porque hasta ahí, hasta la marca, está reproducido eso en el libro Primeros Escritos, páginas 55 y 56. Pero el artículo del que se ha tomado eso para el libro continúa. Y esta forma en la que continúa es una forma que es realmente preocupante. Porque ahora ya no nos está hablando de personas que no se habían negado a seguir a Cristo en su cambio de ministerio del lugar santo al santísimo. Ahora está hablando de los que ya habían seguido a Jesús y habían ido al lugar santísimo, pero fijaos bien, vi a uno tras otro a abandonar la compañía que estaba orando a Jesús en el lugar santísimo para sumarse a quienes estaban ante el trono en el lugar santo, recibiendo al punto la influencia impía de Satanás. ¿Comprendéis la trascendencia que tiene? Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso. ¿Qué os parece? ¿Podríamos decir aquí asume un carácter adventista? Y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos, obrando con su poder sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos a su lado. Cristo había pasado del santuario terrenal al santuario celestial y los judíos seguían y siguen hasta el día de hoy llamándolo y buscándolo para que venga el Mesías. Y aquí está hablando de otros creyentes que no siguen a Cristo en su cambio de ministerio del lugar santo al lugar santísimo. Es muy importante cuando oramos que elevemos nuestras peticiones al lugar santísimo con una fe que dé por recibidos los prometidos beneficios y los considere ya suyos. Si oramos, especialmente si oramos pidiendo el Espíritu Santo, estemos seguros de que oramos con la mentalidad del lugar santísimo, porque si no ya sabéis quién va a responder esa oración. Leemos en Apocalipsis 18
un pasaje glorioso que nos dice, después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Después de qué? Arriba a la derecha veis la diapositiva en pequeño que reproduce el mensaje del primer ángel, después del mensaje de los tres ángeles. Pero ¿cuánto tiempo después? Pues aquí tenéis una cita que la habríamos de aprender de memoria. El fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado, y fijaos cuándo escribió eso la hermana White, 4 años después de 1888. Ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. A vuestra izquierda tenéis A.T. Jones y a vuestra derecha E.J. Wagner. El Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. ¿Cuál es ese ángel? Sin duda ninguna, esto que hemos leído. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. En Apocalipsis 18, del 1 y siguientes, no solamente hay una repetición del mensaje del segundo ángel, sino también del primero. Este primer ángel es el que llena la tierra, el evangelio eterno para darlo a todos los moradores. Es en el mensaje de Apocalipsis 14 del primer ángel, y aquí alumbra toda la tierra con su conocimiento, con su gloria. Pero fijaos bien que esto solo fue el comienzo, ya ha comenzado. Ese comienzo Dios nos encomienda a nosotros, y este congreso creo que es una parte fundamental, va a ser una piedra, un antes y un después. Dios nos ha encomendado que recuperemos ese comienzo y permitamos que Él lo lleve a su plenitud, como es su deseo y como es su plan. También al mensaje del primer ángel le sigue un segundo ángel en Apocalipsis 18, que repite el mensaje, casi literalmente el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia, pero ahora añade algo más. Añade la corrupción espiritista que se ha añadido a esa caída espiritual de Babilonia. Y esa corrupción espiritista ya estamos empezando a verla en la iglesia emergente. En el rótulo que aparece dentro de la imagen, ahí tenéis el lema, el principio fundamental del reino de Satanás del espiritismo. El espiritismo no es solamente el fenómeno de comunicarse con los supuestamente muertos o con los ángeles malos. Eso es la parte espectacular, pero tiene una filosofía, tiene una base, tiene una teología, por así decirlo. Y es esa, ámate a ti mismo, que es exactamente la antítesis del amor de Cristo, que es niéguese a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. El amor abnegado de Cristo es lo contrario. Y esa corrupción de Babilonia, ese falso evangelio de la autoestima, está ayudado por su compañero, con el compañero inseparable de, vamos a llamarle, para no ofender a nadie, los médicos del alma, los médicos de la mente. Vamos a decir eso. ¿En qué consiste la caída espiritual? Jesús dijo a los fariseos, después de que habían presenciado la curación o habían visto la curación de aquel ciego, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Los que nunca han tenido una luz que rechazar no serán condenados, pero la luz que ha brillado en su alma, pero que han descuidado o rechazado, los condenará. En este caso es la luz del lugar santísimo del santuario, la luz del ministerio de Cristo en el borramiento de pecados, en la purificación de los corazones en la hora de su juicio. Ahora, ¿qué os parece? Es una pregunta muy sincera y es una pregunta muy dolorosa. Fijaos bien, en 1844 ese mensaje fue predicado con poder y todo el mundo, o gran parte del mundo religioso en Estados Unidos del Norte, que era la mayor parte del mundo, porque entonces eran religiosos, no eran ateos como ahora, especialmente en Europa, oyó ese mensaje y entonces se pudo decir ha caído Babilonia. En la era de 1888, ahora ya hace más de 100 años, también se predicó ese mensaje, al menos el comienzo de ese mensaje. Y las iglesias conocieron ese mensaje del lugar santísimo y lo rechazaron. Y en ese sentido comenzó ahí esa segunda caída de Babilonia. Pero ahora, esta es la pregunta acuciante, ahora, las iglesias protestantes de ahora, ¿creéis francamente, creéis honestamente
que están rechazando la luz del lugar santísimo del santuario? Por decirlo más claro, ¿estamos dándoles esa luz a ellos? ¿O hemos preferido guardarla, ocultarla y pasar desapercibidos para no parecer una secta? Son preguntas para meditar. De hecho, la mayor parte de los hijos de Dios están todavía en el seno, en la institución de Babilonia. Y es nuestra misión el llamarles de allí, el pedirles que salgan. Y fijaos bien, ¿por qué a Babilonia se define como la Babilonia caída, Babilonia la madre y las hijas? Porque ha rechazado la luz del mensaje de los 3 ángeles que lleva al lugar santísimo. Es decir, ha rechazado la purificación del santuario de los corazones, el borramiento del pecado, la hora de su juicio en preparación de la segunda venida. Si han de salir de Babilonia, ¿cuál es el único lugar donde pueden ir para que se pueda decir que han salido de Babilonia? Pues han de ir al lugar santísimo, han de incorporarse a la iglesia remanente de Dios, a la iglesia adventista del séptimo día. Si los traemos, si los bautizamos, pero no les damos el mensaje del lugar santísimo, ¿se puede decir que han salido de Babilonia? ¿Qué os parece? Al pie de la cruz no había ningún miembro de la iglesia adventista del séptimo día. En el aposento alto en Jerusalén, cuando Dios derramó la lluvia temprana, en los primeros, la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, tampoco había ningún miembro de la iglesia adventista. Y tampoco lo había cuando Dios suscitó la reforma protestante y dirigió a los líderes a que volvieran a recuperar la palabra de Dios para el pueblo. Aparentemente Dios pudo hacer toda esa obra de redención de la primera lluvia, de la iluminación del siglo XVI, sin nuestra cooperación, sin la necesidad de la iglesia adventista. Pero Él suscitó definidamente suscitó a la iglesia adventista. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Por qué lo hizo? Pues yo creo que es bastante obvio. Más o menos el movimiento adventista apareció en esa fecha, 1844, de hecho unos años antes. Nuestra iglesia, 19 años después, si sumo bien, sí creo, 19, se organizó y ese fue el motivo de nuestra iglesia. La comprensión y la predicación del mensaje del lugar santo en preparación para la segunda venida de Cristo. Ahora, el mensaje del tercer ángel tiene algo que ver con el sábado. Como sello de Dios, en contraposición con el domingo, el falso día de reposo, como la marca de la bestia. Pero no somos los únicos que guardamos el sábado en este mundo. De hecho, hace muchísimos siglos que el pueblo judío lo guarda, y entre los protestantes están los bautistas del séptimo día, que también guardan el sábado. Ahora, vamos con los judíos primeramente. ¿Pueden los judíos predicar al Señor del sábado? No pueden. ¿Pueden los bautistas del séptimo día? Fijaos cómo sigue la cita. Esto no es una reprensión a los bautistas. Esto que escribe la hermana White en Testimonios tomo 6, estaba en Australia por entonces, después de Minneapolis, exiliada, y dice: el mensaje del tercer ángel debe darse con poder, pero ese poder ha fallado, ha llegado a ser débil e ineficaz. ¿Y por qué ha sido débil e ineficaz? Dice: se ha incurrido en una equivocación en nuestros congresos campestres, es decir, en nuestra obra evangelística. Se ha presentado el tema del sábado, pero no como la gran prueba para este tiempo. ¿Qué os parece? Cuando ahora presentamos el sábado, ¿estamos presentándolo como la gran prueba para este tiempo? ¿O lo estamos presentando como una cosa muy buena para la familia, una cosa muy buena para la ecología, una cosa muy buena para pasearse por la naturaleza? Fijaos que la iglesia que la Biblia llama Babilonia, la madre, no solo ha cambiado el día del sábado al domingo, sino que ha cambiado el lugar que ocupa en la ley de Dios el mandamiento del sábado. Lo ha trasladado de la parte que respecta a nuestras obligaciones y a nuestra relación con Dios a la parte que tiene que ver con nuestra relación entre nosotros. Eso le interesa mucho, porque así quita la atención de Dios,
que es el protagonista del sábado. Está bien pasearse en sábado, está bien apreciar la naturaleza, pero y también vivir en familia y dedicarla al sábado. Pero el sábado no es el día de la familia, ni es el día de la naturaleza. Es el día del Creador y el Redentor de la familia, es el día del Creador y Redentor de la naturaleza. Eso no lo aceptan los bautistas del séptimo día explícitamente, luego lo vamos a ver, repudian que el sábado sea la señal y el domingo la marca de la bestia de la que habla Apocalipsis 13. Así es que los bautistas del séptimo día tampoco pueden. ¿Recordáis? Las iglesias que rechazaron el mensaje del primer ángel, segundo y tercero no pueden entender nada relativo al lugar santísimo. Y es lógico. Pero vamos a ver más acerca de los bautistas del séptimo día y el sábado. Y no es por censurar a los hermanos bautistas del séptimo día, preciosas almas a las que Dios ama y a las que Dios quiere salvar y a las que nosotros hemos de dar el mensaje. Pero fijaos, yo hace 27 años nos casamos, mi esposa y yo, fuimos de viaje de novios a Andrews, era una ilusión que teníamos, y allí en la iglesia de Andrews, muy cortésmente, los bautistas del séptimo día habían dejado este folleto que yo os reproduzco, en el que ellos señalaban las diferencias para que no hubiera confusión entre ellos y nosotros. En el punto 10 especifican esto. Son ellos que están hablando en tercera persona, pero son ellos mismos. Los bautistas del séptimo día no asocian la observancia del domingo con la marca de la bestia. Poned eso al lado de esto otro, la gran prueba para este tiempo. Es decir, los bautistas no pueden entender, aceptar ni predicar el mensaje del lugar santísimo. Y respecto al sábado, esta imagen que os he puesto representa el momento en el que el Congreso de Estados Unidos quería implantar la ley dominical en todo Estados Unidos. Ya había leyes dominicales en los diversos estados y había muchos hermanos adventistas multados y muchos encarcelados por haber transgredido aquellas leyes dominicales que había a nivel de estados, pero no a nivel de Estados Unidos. Bien, en aquel momento, esto fue, el Dios nos dio el mensaje de 1888 a través de John C. Waggoner en el mes de septiembre de 1888. No aceptamos ese mensaje, nuestros dirigentes no lo aceptaron, pero ya estaba la ley dominical a punto, Dios tenía todo preparado, los que no estábamos preparados éramos nosotros. Y cuando Dios vio que su pueblo no lo seguía, misericordiosamente hizo que el propio A.T. Jones, que era el director de Libertad Religiosa, fuese al Congreso de Estados Unidos y defendiera, contraatacara y refutara aquel proyecto de ley dominical. Ahora, allí había bautistas y había judíos, los dos guardadores del sábado. ¿Creéis que colaboraron con A.T. Jones, el representante de la Iglesia Adventista, en la defensa del sábado, en el rechazo a la ley dominical? ¿Qué os parece? Pues no lo hicieron. Fundamentalmente lo que hicieron es decir que estaban de acuerdo con la propuesta de ley dominical. El mensaje de la hora de su juicio, hablando de él, dice la hermana White, semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado. Ni Pablo ni los reformadores vivieron en el momento en el que Cristo estaba en el lugar santísimo. Ese no fue su mensaje. No era la verdad presente para su día. Pero desde el tiempo del fin, que empieza ahí en 1798, se ha desellado el libro de Daniel, la parte de Daniel de su 13-14, que estaba lo que tiene que ver con los 2300 días, y se ha empezado a predicar el solemne mensaje del juicio cercano. Ninguna de las iglesias que había cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, ninguna de las iglesias que rechazaron el mensaje del primero, segundo y tercer ángeles pudo ser una digna depositaria de la verdad del lugar santísimo del santuario. Dios no pudo verter ese vino nuevo en odres viejos, tuvo que elegir un
odre nuevo para ese vino nuevo. Y ese odre nuevo fue nuestra querida Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Hay algún motivo para avergonzarse de nuestro principio? Os voy a recordar citas que las he sacado del Conflicto de los Siglos. A William Miller y sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. La mención de una fecha precisa para el juicio en la proclamación del primer mensaje fue ordenada por Dios. ¿Qué os parece? Entre todos los movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Los mensajes del primer ángel y el segundo fueron proclamados en su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios se había propuesto cumplir por medio de ellos. Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Su poder y su gloria habían acompañado la obra. El 22 de octubre de 1844, el día en que estos pioneros pensaban que se iban a reunir con Cristo definitivamente, fue el día más feliz de sus días. Ellos no era el legalismo, no era el fanatismo lo que los guiaba, era el amor por reunirse con Cristo. Ellos habían tenido una experiencia genuina con el Espíritu Santo. Pero el día 23 la cosa cambió y se transformó en el gran chasco. Dos de los chasqueados, el hermano Hiram Edson y el hermano Owen Crozier, pasaron aquella mañana del día 23 de octubre llorando y orando a Dios, pidiéndole, rogándole dirección y consuelo. Y hacia el mediodía salieron hacia algún lugar atravesando el campo de maíz de Hiram Edson, cuando éste de repente se detuvo. Owen Crozier no se atrevió a preguntarle entonces, pero más tarde le explicó Hiram Edson que cuando estaba caminando se posó en su hombro una mano, le mandó que se detuviera y que mirara hacia arriba, y Dios le mostró en visión que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo del santuario en el cielo. Y por primera vez entonces ellos comprendieron que habían aceptado el error común a todo el mundo cristiano de la época de pensar que el santuario era esta tierra. Dios está respondiendo a nuestras oraciones de esta mañana, le dijo Hiram Edson a Owen Crozier. Owen Crozier es el que aparece en la foto en el centro. Pasaron 4 o 5 meses estudiando esa preciosa luz que habían recibido en visión y descubrieron un nuevo sistema de verdad. Aquella dulce esperanza de encontrarse y reunirse con Cristo se había transformado en amargura, pero nuevamente se transformaba en la cosa más dulce. Un sistema de verdad maravilloso. Y de estos dos hermanos, Owen Crozier y Hiram Edson, se juntaron con un tercero chasqueado pero no desanimado como ellos dos, y quedó encargado de redactar el resumen de aquel estudio Owen Crozier. Es muy poco conocido y es extraño porque tiene una de las recomendaciones más explícitas, otra la tiene el pastor Wagoner, pero el hermano Crozier, ese artículo en concreto, tiene una de las recomendaciones más explícitas del espíritu de la profecía. Fijaos bien, el Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crozier tenía la verdadera luz sobre la purificación del santuario y que era su voluntad que escribiese la exposición que nos hizo en el Daystar Extra del 7 de febrero de 1846. Me siento plenamente autorizada por el Señor para recomendar ese extra a todo santo. Mi querido santo que me escuchas, querido amigo, querido hermano, no pierdas el privilegio de leer ese artículo, está asequible. En el código QR lo puedes descargar de la página de Libros 1888. Te lo recomiendo de todo corazón. Cristo viniendo a la tierra se transforma en Cristo pasando del lugar santo al lugar santísimo. ¿Podemos tener confianza de que ese movimiento estuviera dirigido por el Señor? Pues podemos tenerla si conocemos mínimamente el Nuevo Testamento, la Biblia. ¿Recordáis cuando Jesús les ordenó a los discípulos, id a una aldea, encontraréis allí un asna, cogedla, una asna atada que nadie ha montado sobre ella, y si el dueño os pregunta por qué, le decís, el Señor tiene menester de ella.
¿Recordáis? Estaba organizando Jesús su entrada triunfal en Jerusalén, su coronación, supuestamente. No fueron los discípulos, fue Jesús el que organizó aquello. ¿Vosotros creéis que Jesús no sabía que eso terminaría de otra forma muy distinta que con su coronación? ¿Creéis que Jesús no sabía que los discípulos y sus seguidores tenían una idea equivocada sobre la naturaleza de su reino? Jesús lo sabía, y ciertamente no tuvo lugar su coronación. Tuvo lugar otra cosa. Y es muy importante y muy significativo. Lo tenéis en Mateo 21. Inmediatamente de ese episodio de la entrada triunfal, Hosana a Dios en las alturas, etcétera, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas, etcétera. Purificó el santuario. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado. Eso es lo que significa la purificación del santuario. Limpiar el corazón de la contaminación del pecado. Esto lo leyó el hermano Fernando Arenales ayer, y yo lo repito hoy, aunque no nos hemos puesto de acuerdo. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David su padre, un reino que no habrá fin. Ahora, cuando nuestros hermanos pioneros estaban predicando la segunda venida de Jesús, la obra mediadora de Cristo en el lugar santísimo estaba lejos de haber terminado, justo acababa de empezar. De forma que Dios les encomendó proféticamente, y ahí estamos nosotros también, en Apocalipsis 10:11, una nueva misión. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Recordad, Jesús iba a entrar triunfalmente a ser coronado en Jerusalén, pero hay un chasco, no es coronado y purifica el santuario. Y ahora a nosotros nos encarga históricamente en el pueblo adventista esa misión. ¿Cuál es el encargo en concreto? ¿Qué es lo que teníamos que predicar? ¿Nos parece que tiene que ver con la misión de nuestro gran sumo sacerdote en el lugar santísimo? En vista de lo que venimos diciendo, ¿qué os parece? Que lo que Dios nos ha encomendado es que hagamos alianzas, que nos asociemos, que hagamos pactos con esas instituciones caídas, que son caídas irreversiblemente y siempre lo serán. Yo sugiero que no es esa la misión que Dios nos ha encomendado. Nuestra misión es ir a los preciosos hijos de Dios, que son muchos y que Dios tiene todavía en las iglesias caídas que constituyen Babilonia, y llamarles a que salgan de esas iglesias, laicos, pastores, sacerdotes. El santuario siempre son buenas nuevas. Los israelitas, desgraciadamente, se conformaron con tener la presencia de Cristo en el medio del campamento, pero no entendieron que Cristo quería estar en el medio de cada uno de ellos. Habitaré en medio de ellos, de cada uno de ellos personalmente. Santuario significa Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Somos templo del Espíritu Santo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿En qué carne fue manifestado Dios? En la carne que había, en la única carne que existía cuando Cristo vino a esta tierra. Vuestra carne y mi carne. Y gracias a eso, Él se puede manifestar y se quiere manifestar en vuestra carne y en la mía. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es una intimidad, la que Dios nos ofrece, que solo es comparable a la de hecho la compara con eso, Apocalipsis 19, con la intimidad de la relación matrimonial. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, y él conmigo. Mi hermano, mi amigo que me escuchas, ¿quieres que entre a ti Jesús? ¿Quieres cenar con él y quieres que él cene contigo? Esa es la mejor cena de Navidad. Es la mejor cena de cada día. En el camino consagrado a la perfección cristiana, libro que os recomiendo de todo corazón, porque es el libro que monográficamente A.T. Jones dedica a la purificación del santuario, hay este grupo de frases.
esta par de frases. La fe de Roma consiste en que debemos necesariamente ser puros y santos, hacernos puros y santos a fin de que Dios pueda morar con nosotros. En contraste, la fe de Jesús consiste en que Dios debe necesariamente morar con nosotros y en nosotros a fin de que podamos ser puros y santos. El santuario resume no solamente el plan de la redención, sino que resume la resolución del conflicto de los siglos, el conflicto cósmico que va más allá de nuestra propia salvación, la salvación de nuestras pobres almas. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Es tan esencial la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Es el fundamento de nuestra fe, la comprensión correcta del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y el pueblo de Dios debería claramente comprender el asunto del santuario, el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos, no por lo que predique vuestro anciano, vuestro pastor o vuestro hermano, o por lo que leáis en un libro, sino por vosotros mismos, en la Biblia, en el espíritu de profecía, la posición y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, si no es así, será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, o desempeñar el puesto al que Dios nos llama. Pongo este gráfico animado para que entendamos la relación que hay entre purificación y juicio. La persona impura que no se purifique, hay dos opciones ante la purificación: aceptarla y ser purificado, o bien ser eliminado. La persona impura que no se purifique será eliminada de en medio de la congregación. Y ahí tenéis la purificación y tenéis el juicio. Eso en el contexto del día de la expiación está en Levítico 23:29. Toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo. Ahora, ¿qué relación tiene? Estamos hablando de cosas celestiales. Todo el tiempo nos referimos al lugar santísimo del santuario. Pero nosotros vivimos aquí en esta tierra. Fijaos, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿Comprendéis? Estamos conectados por Bluetooth, por Wi-Fi, por cable, por fibra. Es la conexión más directa. De hecho, la obra de borramiento del pecado, del registro de nuestros pecados en el libro del cielo, no puede ir más rápida que la obra de borrar el pecado en nuestros corazones. Ahora imaginad esto, que llegáis consternados a casa y comprobáis que habéis olvidado algún grifo y está inundada. ¿Qué es lo que se impone hacer? Ir a recoger rápidamente el agua con cubos, con la fregona. ¿Nos parece que es absolutamente necesario cortar la fuente de aquella inundación? Si estamos continuamente confesando, arrepintiéndonos, volviendo a pecar, confesando y arrepintiéndonos, ¿cuándo puede cuándo puede terminar nuestro sumo sacerdote el ministerio intercesor en el lugar santísimo? Si él no puede terminar el ministerio en el lugar santísimo, no se puede producir el sellamiento, no puede haber un fin del tiempo de gracia y no puede haber una segunda venida de Cristo. Porque si lo hubiera, la vindicación de Dios depende de su iglesia, de sus hijos, los que lo siguen, y Cristo perdería el conflicto de los siglos. Y eso sabemos que no va a pasar. Hermanos, esto del lugar santísimo no es una cuestión de geografía celestial, de departamentos. Tampoco es una cuestión de estar nombrando a cada paso el santuario celestial o el lugar santísimo. Es una cuestión del Evangelio. El libro El Camino a Cristo solo cita una sola vez el santuario, y se refiere al santuario celestial. Pero el deseo de todas las gentes habla más del santuario, pero solo cita el Santísimo una sola vez, y lo cita en el contexto del lugar santísimo del santuario terrenal. Sin embargo, ambos libros contienen un evangelio que es paralelo y consistente con la verdad singular de la purificación del santuario. Un evangelio que es consistente y paralelo con la purificación del pecado, con el borramiento de los pecados y con la hora de su juicio. Y es un evangelio que es totalmente incompatible con ese otro evangelio que está simbolizado en la imagen que os aparece abajo a la derecha.
en el que supuestamente la justicia de Cristo cubre al pecador, pero no le quita el pecado, sigue siendo pecador, sigue pecando y sigue en ese ciclo que ya nos hemos referido antes, que es el ciclo típico de las iglesias que la Biblia llama Babilonia, la Babilonia espiritual: pecar, arrepentirse, pecar, arrepentirse. Y ese evangelio está en contraste marcado con el verdadero evangelio, en el que Cristo no solo tiene el poder de declarar justo al pecador, sino que en esa declaración su palabra tiene el mismo poder que tuvo la palabra de Cristo cuando creó y que dijo: sea la luz, y fue la luz. Y cuando Cristo declara la justicia, sale la justicia. Esa imagen está basada en Zacarías 3:4. Quitad de esas vestiduras viles. Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Ahora es incompatible la idea de evangelio con la idea de juicio? ¿Qué os parece? Dice Pablo, el campeón de la justicia por la fe, de la salvación por la gracia, el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio es incompatible con el juicio cuando el evangelio es el falso evangelio, que no salva del pecado, sino que pretende salvar en el pecado. Los que siguen a Cristo donde quiera que va, y ahora va por el lugar santísimo, están en armonía con el juicio. Pablo también escribió: es necesario que todos nosotros, y aquí se incluye él, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí en Hechos 24-25 estaba Pablo disertando ante Félix y Drusila, si recuerdo bien, y le hablaba de la justicia, del dominio propio, que es la santificación, y del juicio venidero. Justicia, dominio propio y juicio venidero. Esto es el evangelio en su globalidad. Leemos aquí, Daniel 12:10, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Ya hemos citado antes que Daniel es uno de los libros proféticos que nos habla de eso, de la purificación del santuario, el lugar santísimo. Y añade: los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí nos habla de unos que serán limpios, emblanquecidos, purificados, y de otros que son los impíos, que estos procederán impíamente y no entenderán. ¿Qué es lo que no entenderán los impíos? Yo sugiero que es el juicio precisamente lo que no entenderán. Ahí leemos: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas necesarias para nuestra salvación y para la vindicación de Cristo en el conflicto de los siglos. Volvemos a Pablo ante Félix y Drusila, y aquí le habló, entre otras cosas, del juicio venidero. Y entonces Félix, como reaccionó, se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad ya te llamaré. Ahora, ¿por qué no se espantaba Pablo? Pablo también estaba hablando del juicio venidero y Pablo tenía que someterse a ese juicio igual que Félix. ¿Os dais cuenta de que el juicio tiene un componente discriminador? Los que están caminando en los caminos del Señor no temen al juicio. ¿Por qué tembló Félix? Porque se vio emplazado ante el tribunal de juicio. ¿Tendríamos nosotros que temblar? Recordad, aquí están los hermanos de José sentados a la mesa con aquel primer ministro del faraón en Egipto. Por la hambruna en Canaán han tenido que ir a Egipto y él los pone a prueba. Y les dice esto: seréis probados por vida del faraón, que no saldréis de aquí hasta que vuestro hermano menor venga. El hermano menor era Benjamín, que se había quedado con Jacob para consolarlo de la supuesta muerte de José. Y fijaos que ese es un criterio que se va a seguir también en el juicio que ahora está en curso y que finalizará en la segunda parte después del milenio. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Fijaos, aquí es muy interesante. Se decían el uno a otro de los hermanos de José: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba
y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Primero echado en una cisterna y luego vendido como un esclavo. Y los hermanos ahora recuerdan qué es lo que están haciendo ahí. Están sometidos a un juicio y están practicando un autoexamen. Están recapacitando, están examinándose a ellos mismos. Están sintiendo esa convicción. El Espíritu Santo los está llevando a aquellos pecados cometidos para que puedan reconocerlos, confesarlos, arrepentirse y quitarlos. Ahora, ¿cuál es la reacción humana típica cuando somos probados? ¿Por qué escondes tu rostro y me tienes por enemigo?, clamaba Job en su aflicción. El propio Jacob, cuando le llevaron el manto de su supuesto asesinado hijo José, su favorito, clamó en incredulidad: contra mí son todas estas cosas. ¿Eran contra él? ¿Qué os parece? Dentro de poco iba a estar abrazando a su querido hijo José. Entonces aquellos hombres, los hermanos, tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos, para tomarnos por siervos, etc. ¿José estaba haciendo eso para tenderles lazo y para atacarles? ¿Era eso? Dentro de poco estaría abrazándose con ellos. Él los había perdonado la ofensa, la había olvidado, y la prueba está en los nombres que dio a sus hijos, uno de los cuales significa olvido. Fijaos que los hermanos de José virtualmente lo habían asesinado y ahora José los tenía que juzgar. Observad cuál es nuestra situación. Los que le traspasaron. Creo que es Apocalipsis 1:10. Estas palabras no se aplican solamente a quienes atravesaron a Cristo cuando colgaba de la cruz en el Calvario, sino a todos los que mediante su maledicencia o malas prácticas están atravesándolo hoy. Sufre diariamente las agonías de la crucifixión. Los hombres y mujeres están atravesándolo diariamente al deshonrarlo y al rehusar hacer su voluntad. Pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad. La cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Y leed esto con atención. Sobre todos recae la culpabilidad de la crucifixión del Hijo de Dios. Nosotros, tus pecados, mis pecados, los pecados de todos nosotros han crucificado a Cristo. Y ahora Cristo nos tiene que juzgar en el santuario celestial, en el lugar santísimo. ¿Cómo va a tratarnos? ¿Creéis que el amor de Cristo, que la misericordia de Cristo, Cristo quien dio su vida, que tuvo un amor por nosotros más fuerte que la muerte, no va a tener un amor, no va a seguir teniendo un amor hacia nosotros infinitamente más grande que el amor que tenía José hacia sus hermanos? El propio Job es un ejemplo de eso. Aunque tenía momentos de desaliento, él dijo: aunque me matare, en él esperaré. Fijaos que Job no conocía el desafío que Dios tenía con Satanás. De hecho, él pensaba que la aflicción le venía por parte de Dios. Y aún así, conocía de tal forma a Dios, el carácter misericordioso y amante de Dios, que dijo: aunque me matare, esperaré en él. Y no solo eso, sino que Job comprendía el propósito que tenía el juicio. Me probará y saldré como oro. Él sabía qué utilidad tenía la prueba. De hecho, los creyentes, los que siguen a Cristo, no solamente no temen al juicio, sino que están deseándolo. Este es un clamor en toda la historia sagrada. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Está pidiendo juicio. Estas son las almas bajo el 5.º sello, creo que es, que claman a Dios como clama la sangre de Abel derramada en la tierra. Y la respuesta a ese clamor, ¿hasta cuándo?, es esta: hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces o luego el santuario será purificado. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo.
El juicio no es en contra de los altos del Altísimo, no es en contra nuestra, es en nuestro favor. El juicio vindica al que se somete, al que se entrega a Cristo en esa obra de purificación. Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. El juicio significa salvación y significa vindicación para el que sigue a Cristo en su obra en el lugar santísimo. Todo lo que nosotros creemos, toda nuestra teología adventista está basada en la comprensión del lugar, de lo que significa el lugar santísimo. La comprensión de ese estado de aflicción, de recapacitar, de examen de conciencia, nos libra de vivir en un ambiente de desenfreno y de fiesta irresponsable. Ahí tenemos el texto de Isaías que dice: el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a lamentación, a raparse el cabello, a vestir ropas ásperas. Mas hubo gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino y diciendo: comamos, bebamos, porque mañana moriremos. No solo eso, el comprender que ahora estamos viviendo en el día de la expiación nos libra de la idea fanática de pensar que ahora mismo habríamos de estar celebrando también la fiesta de las cabañas o la fiesta de las trompetas. En el orden divino de las fiestas había un orden perfecto y jamás sucedía que estuvieran celebrando una fiesta y otra a la vez. Ahora estamos no en el tipo, sino en el antitipo, en el cumplimiento, en el día de la expiación. Por eso no es día de celebración, no es día de trompetas, es día de aflicción, es día de aflicción de alma, es día de ayuno. Luego hablaremos más sobre esto. Fijaos que en el día de la expiación, Levítico 16, se vestirá con la túnica santa de lino. Lo que tenéis a vuestra izquierda es la forma como iba vestido el sumo sacerdote el día de la expiación. Fijaos el contraste. Más abajo tenéis la indumentaria del sumo sacerdote durante todo el año. Ahí él mismo, hasta el propio sumo sacerdote, se había despojado de sus joyas, de sus adornos. Era una vestidura que evocaba la simplicidad, la decencia, la pureza, la blancura. Los israelitas empleaban joyas durante el año, pero en los momentos de aflicción, y el día de la expiación era uno de ellos, no se despojaban de todas las joyas, se les quitaban. Y ese es el motivo por el que nosotros tampoco prestamos atención a nuestro ornamento, a nuestro ego, a nuestro yo. El protagonista, en donde tenemos depositada nuestra mirada y fija nuestra atención, es en nuestro sumo sacerdote, en su obra, en el lugar santísimo. Toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo. En el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas. En algunas versiones de la Biblia nos habla de ayuno, en otras de aflicción. Pero en realidad es lo mismo. Aquí tenéis un texto que las relaciona. Lloré afligiendo con ayuno mi alma. Pablo, en Hechos 27:9, en aquel viaje catastrófico, que en realidad fue próspero, porque pudo testificar en Roma, dijo: como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, esto, lo que él dice, el ayuno, se está refiriendo al día de la expiación, eso es septiembre, octubre, mitad de otoño, y todos los que navegan en embarcaciones pequeñas saben que la meteorología es adversa y peligrosa, y Pablo también, y por eso dice que era peligrosa porque había pasado ya el ayuno, es decir, era después del Yom Kippur, del día de la expiación. Ahora, ¿qué significa el ayuno? Porque no podemos estar ayunando estrictamente en el sentido de no comer y menos aún de no beber desde 1844 hasta ahora. Fijaos, esto está en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo dedicado a la introducción del movimiento de la Reforma en España. Con una bendición de ese movimiento, escribe ahí: la temperancia habitual sustituyó a los ayunos supersticiosos. Esa palabra temperancia es la clave de lo que significa el ayuno. Comida sencilla, comida simple, comida sana, comida natural. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique, etcétera? ¿A eso llamaréis vosotros día de ayuno aceptable? El ayuno es ayunar del yo, ayunar del egoísmo.
romper cadenas de injusticia, desatar correas del yugo, etc. Algunos piensan que el motivo por el cual seguimos una dieta equilibrada y una vida saludable en general es porque queremos vivir egoístamente 8 años más, 7, 8 más años de vida, no tener hipertensión, no tener infartos, no tener cáncer. Pero ese no es el motivo. El motivo es que nuestra dieta determina cuál es el estado de nuestra sangre y cuál es el estado de nuestro cerebro. Y con nuestro cerebro nos comunicamos por esos vínculos estrechos y delicados con nuestro Salvador en su ministerio en el lugar santísimo. Y queremos tener un cerebro limpio, una mente pura, libre de contaminación moral, para poder estar en sintonía, en armonía con la obra de purificación del santuario de Cristo en el santuario. ¿Recordáis que el motivo por el cual hacemos eso es el lugar santísimo? ¿Cuál era el mobiliario del lugar santísimo? En el lugar santo hay varios muebles, pero en el lugar santísimo solo hay uno, que es el arca. ¿Y qué es lo que había dentro del arca? La vara de Aarón que reverdeció la ley y el vaso del maná. ¿Y qué era el maná? En la Biblia lo describe como comida de ángeles. Una comida no animal, sana, una comida simple. Por desgracia, el pueblo de Israel durante el año, en contra de los consejos de Dios, consumía bebidas alcohólicas, habitualmente no en exceso, pero nada ni una gota en el día de la expiación. Imaginaos que tenéis que tomar un vuelo, os habéis de embarcar en un avión, y que sabéis que el piloto ha estado toda la noche de comilona, bebiendo, consumiendo drogas y sin dormir. ¿Estaríais tranquilos al día siguiente, aun incluso aunque la alcoholemia fuera cero? ¿Estaríais tranquilos en ese vuelo? Imaginad que tenéis que comparecer ante un juicio en esta tierra. ¿Pasaríais la noche de comilona, bebiendo? Pues la situación en la que estamos ahora es infinitamente más trascendental que la de un juicio en esta tierra o la de un vuelo en avión. La comprensión del santuario celestial, en el que el protagonismo es del sumo sacerdote, nos libra de esa plaga que sabemos proféticamente que iba a atacar este mundo y que ya lo comprobamos simplemente analizando la sociedad, amadores de sí mismos. En contraste, adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero el juicio no solamente es el juicio nuestro. El propio juez del universo, Dios, se somete a juicio ante el universo en sus seguidores. Puesto que Él nos ha declarado limpios y Él nos ha perdonado, Él queda juzgado en nuestra conducta ante el universo, ante el mundo y ante los ángeles. Su incredulidad, fijaos que el contexto es la fidelidad de Dios. Habrá hecho nula la fidelidad de Dios, etc. Y añade luego para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Esto está en Romanos 3:4 y está tomado de Salmo 51:4, que dice para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, el juicio en el que Dios mismo es sometido a juicio. Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, el Dios santo será santificado con justicia. La luz de su gloria, su carácter, ha de brillar en sus seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios. Dios tendrá un pueblo sobre la tierra que vindicará su honor al respetar todos sus mandamientos. Hemos de hacer manifiestos los principios de su reino, no solamente a este mundo, sino al universo. Recordad Efesios 3:10. La multiforme sabiduría de Dios, lo digo de memoria, puedo equivocarme, ha de ser notificada por la Iglesia a los potestados y a los ángeles, al universo. Es inimaginable, me cuesta imaginar una iglesia a la que Dios haya concedido un privilegio tan elevado como este: participar en la resolución del conflicto de los siglos. Y sin apartarnos del mensaje de los tres ángeles, leemos temed a Dios y dadle gloria. En otras versiones dice dadle honra. Doxa es la palabra en griego, porque ha llegado la hora de su juicio. Podemos recordar aquí, creo que es el Salmo 50:15,
que dice: clama a mí el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Eso es el privilegio mayor que Dios puede conceder a un ser humano, honrar a Dios, honrarlo, darle gloria. Yo quiero darle gloria, quiero que cada uno de vosotros le deis gloria. El Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás. ¿Y dónde lo aplastará? Precisamente debajo de nuestros pies. En el futuro se levantarán engaños de toda clase y queremos una base sólida para nuestros pies. Queremos pilares sólidos para la construcción. Ni una clavija ha de quitarse de todo de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías tales como la doctrina de que no hay santuario. Hasta aquí y estamos terminando, no queda ya mucho. Lo que he expuesto es adventismo absolutamente básico. Si esto sonara nuevo a alguien, es porque no hemos sido diligentes, sino negligentes en fomentar ese conocimiento y ese capital que Dios ha puesto en esa bendición inmensa que Dios nos ha encomendado, que es nuestra misión. Pero el pueblo de Dios no siempre ha estado en su mejor momento. Ha tenido desviaciones y ahí tenéis, en el año 1876, Jaime White encomendó un cuadro. Ese cuadro lo veis en blanco y negro porque no es una pintura, es una placa de metal. Y fijaos bien en la prominencia que tiene la ley ahí. Las 4 ramas a la izquierda, los 4 mandamientos que tienen relación con Dios, las 6 ramas a la derecha. Como pueblo hemos predicado la ley hasta acabar en la sequía de los montes de Gilboa, donde no hay rocío ni lluvia. Observad, en este momento, y es una década y media, quizá 2 décadas después de la constitución de nuestra Iglesia como organización, habíamos caído primeramente en el ceremonialismo y después en el legalismo. Pero el problema no estaba en la concepción del santuario. Dios no nos envió ningún mensaje para corregir una supuesta comprensión equivocada del santuario. No era ese el problema. El problema estaba en otro punto. El propio hermano Jaime White tuvo una evolución maravillosa, un progreso hacia una comprensión más profunda del Evangelio. Y le supo mal y encargó un nuevo cuadro en el que él quería que la preeminencia la tuviera Cristo en la cruz. Ahí no está ausente la ley. Ahí la ley está, pero está donde está en el nuevo pacto. No está escrita en tablas de piedra, sino que está escrita en nuestros corazones, en nuestras mentes. Cristo dijo: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu corazón está, y tu ley está en mi corazón. Hablad de Jesús, perdeos a vosotros mismos en Jesús. Hay demasiado bullicio y conmoción en vuestra religión, mientras que se olvidan el Calvario y la cruz. Este cuadro que aparece abajo no lo pudo ver Jaime White porque murió 2 años antes de 1883, pero lo llevó a cabo según los designios de Jaime White. También la hermana White lo seguía en eso, lógicamente, y se pudo hacer ese cuadro. El Calvario y la cruz. Dios tenía un remedio. En el propio lecho de muerte de Jaime White, Dios le dio a la hermana White una visión en la que le dijo: no te preocupes, yo tengo hombres que van a desarrollar y van a corregir ese rumbo y van a reconducir la Iglesia hacia la predicación de Cristo, hacia la exaltación de Cristo, el Evangelio de la Gracia. Y efectivamente, aquí leemos que en su misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Fijaos bien, si el santuario es el qué, la purificación del santuario, el mensaje que Dios nos dio de justificación por la fe mediante los pastores Jones y Waggoner es el cómo. Cristo en la cruz, Cristo en su encarnación, en carne de pecado, en vuestra carne, en la mía, Cristo ascendiendo al santuario y mediando por nosotros. Y eso se manifiesta
en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Fijaos que el amor de Dios es inalterable no solamente para nosotros, para los creyentes, es inalterable por la familia humana. Dios ama no porque haya valor en el objeto amado, sino porque Dios es amor. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar, ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Fijaos que el camino no es esforzándose en obedecer, el camino es recibir la justicia de Cristo. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Por esto la alegría que yo tengo es inmensa al ver que por primera vez hay un congreso hispano en el que se está predicando este mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. No estamos haciendo otra cosa más que seguir eso que Dios dispuso, eso que Dios ordenó. Ese es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Fijaos eso en qué consiste. Eso lleva en sí el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es el camino? Por el camino nuevo y vivo, ahí camino habría de estar escrito con mayúsculas. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente, con corazón sincero, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos puede purificar y nos puede lavar porque Él, el camino, la verdad y la vida, vino y tomó nuestra carne y venció al pecado en nuestra carne y nos purifica de eso a lo que Él venció cuando estuvo aquí en sus días en esta tierra en nuestra carne. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Esto es muy lamentable, pero algunos hermanos, en lugar de ver aquí semejante, ven diferente. Debía ser en todo diferente a sus hermanos. Una extraña teología, cuando Pablo aquí quiere enfatizar todo lo contrario. Tenía que ser en todo, eso es lo que lo califica para poder ser nuestro representante, nuestro sumo sacerdote, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Fijaos bien, que en cierta manera un sacerdote es lo contrario de un profeta. Un profeta es un representante de Dios a los hombres. Un sacerdote es uno que representa a los hombres ante Dios. Cristo es ambas cosas. Pero aquí nos dice que a fin de poder ser nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote, tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Dice, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esto quiere decir, entre otras cosas, que si vosotros y yo pensamos que en algún punto en el que nosotros podemos ser tentados o de alguna forma en la que podemos ser tentados, Él no pudo ser tentado, amigos, en eso no tenemos Salvador, no tenemos socorro. Gracias a Dios no es así. Fijaos en esto. Esto es como una especie de álgebra espiritual. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, fijaos que el mensaje del tercer ángel señala, hemos visto antes, al lugar santísimo. Ahora dice, me han preguntado si la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he respondido, categóricamente sí, es el mensaje del tercer ángel, en verdad. Por otro lado, tenemos que el mensaje del tercer ángel muestra el camino que lleva al Santísimo. Luego, deduciéndolo, es muy sencillo. Si la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel y el tercer ángel lleva al lugar santísimo, ¿qué es lo que nos lleva al lugar santísimo? Es la justificación por la fe. El santuario es el qué, el mensaje de la justificación por la fe, Cristo nuestra justicia, es el cómo.
Ese camino es el que siguió Jesús para llegar al lugar santísimo. Y ese es el camino que nosotros hemos de seguir también, para llegar al lugar santísimo. Mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el santuario. En algunas versiones dice lugar santísimo. El original, la verdad es que es Hagia, no es Hagia Hagion, o sea que es santuario, pero por una vez en la vida, esa equivocación en la traducción, han acertado teológicamente, porque ahora, cuando lo escribió Pablo, era el santuario, ahora es el lugar santísimo. ¿Es un viaje de obras, el viaje del lugar santísimo? En este día se os reconciliará para limpiaros. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Fijaos que el sábado no es una obra, el sábado es un reposo. En el sábado lo que hacemos es reposar en la perfecta obra de Cristo, en la creación y en la redención. Y el día de la expiación, también es un sábado de reposo, porque en ese día se nos reconcilia, somos limpios. No es nuestra obra, es la obra del sumo sacerdote. Ninguna obra haréis en este mismo día. Nuestras obras son pecado. Porque es día de expiaciones para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Es Dios obrando en nosotros. Sábado de reposo será a vosotros, insiste más. Así es que no es una cuestión de obras, es una cuestión de fe. Y es una cuestión de fe en el que obra, que es la obra perfecta de Cristo en vuestro corazón, en el mío, la obra perfecta de Cristo en la creación, en la redención, en la restauración. Otro aspecto es que durante el ciclo anual, durante todo el año, la obra del perdón era una obra muy individual. El pecador iba, ofrecía el cordero y obtenía perdón. Pero el día de la expiación era un día de santa convocación. Era un día en el que había un componente corporativo, colectivo. Todo el pueblo se reunía. Hará expiación por sí, por todo el pueblo. Toda la congregación. Santa convocación. Volveos al Señor nuestro Dios, Joel 2, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ida, etc. Tocad trompeta en Sión, proclamad el ayuno, convocad una asamblea solemne, congregad al pueblo, asamblea, juntad, reunid, pueblo. Y dice, entre la entrada y el altar, o entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo. Algunos piensan que cuanto más nos acerquemos al tiempo del fin y al final del final, más individualmente habremos de actuar, pero fijaos bien, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, aunque nos tengamos que congregar por Zoom, pero nos hemos de congregar tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. De hecho, el mensaje de 1888 es un mensaje que Dios nos dio para curar a la Iglesia, para unirla, para elevarla. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, el que quiera, tome gratuitamente del agua de vida. Eso es gracia ilimitada, son buenas nuevas. Pero si no estamos incorporados en la esposa, no podemos decir ven con la esposa. Si no estamos incorporados en la esposa, no podemos tener a Cristo como cabeza. Si bien es cierto y es glorioso que las sinceras oraciones de los fieles penetran hasta el velo, a través del velo, y esa clase de personas puede poseer una confianza santificada, si bien es cierto que es nuestro privilegio ir a Jesús para que nos limpie y subsistir delante de la ley sin confusión ni remordimiento, ¿quiere eso decir que podemos pretender estar sin pecado? Sea Dios quien lo diga. Si es así, sea Dios quien lo diga. No conocemos nuestro corazón. Fijaos de Job, en el capítulo 1 y 2, Dios, no cualquiera, sino Dios, dice que era un varón justo y recto que no pecó en todo lo que dijo. Y sin embargo, ¿qué es lo que decía Job de sí mismo? Si yo me justificare, me condenará mi boca. Si me dijere perfecto, esto me hará inicuo. Bien que yo fuese íntegro, no conozco mi alma. Reprocharé mi vida. ¿Qué dijo Jeremías? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del ser humano, vuestro corazón y el mío, no es una fuente fiable. Hermanos, es engañoso.
No conocemos nuestro corazón, Dios lo conoce, pero vosotros y yo no lo conocemos. ¿Quién puede discernir sus propios errores?, dijo el salmista. Líbrame de los que me son ocultos. Y aquí prestad mucha atención, porque no vamos a hablar de los pecados que nosotros ocultamos o podemos ocultar a la vista de otros. No, es más grave. La situación son los pecados que están ocultos a nuestra propia vista, de los que no somos conscientes. Un ejemplo lo tenemos en Ezequías. Por ejemplo, Ezequías, en cierto momento, Dios le dijo a través de Isaías que se preparara porque iba a morir. Prepara tu casa porque vas a morir. Y él oró así. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti con corazón íntegro. He hecho todas las cosas que te agradan. Y Ezequías lloró amargamente. Y hermanos, no tenemos ningún derecho a pensar que esa oración no era totalmente sincera. Entre otras cosas, porque Dios respondió aquella oración. El profeta Isaías todavía no había salido del palacio cuando Dios le dio otro mensaje, volvió y de parte de Dios le dijo, está bien, Dios te da 15 años más de vida. Si Ezequías hubiera muerto en aquel momento él mismo y todos los demás y nosotros, probablemente habríamos pensado que el corazón de Ezequías era realmente íntegro. Pero tuvo un episodio después insignificativo. Llegaron unos príncipes de Babilonia y él, en lugar de hablarles de Dios, les habló de todas las riquezas que él tenía, de la gran pompa de su palacio. No dejó de enseñarles nada, dice literalmente el relato. Y retrospectivamente se dice de Ezequías, en Segunda de Crónicas, Dios lo dejó para probarle y conocer todo lo que estaba en su corazón. Creemos que Ezequías se arrepintió. Dios es misericordioso. Otro ejemplo de pecado no conocido, inconsciente para la mente del pecador, es el pecado de los pecados. Recordad como oró Cristo en el Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el tercer gran ejemplo de pecado no conocido es el pecado que nos afecta a nosotros directamente. Sabéis que la Odisea significa el pueblo del juicio o bien el juicio del pueblo. Yo soy rico y estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, pero no conoces. El mensaje que nos han dado A.T. Jones y J. Wagner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. ¿Habéis leído eso con atención? Dios tiene remedio para todos los problemas. Dios nos ama y Dios nos reprende porque nos ama y nos propone esos remedios. Fijaos estos remedios en qué consisten. El mensaje que nos han dado A.T. Jones y J. Wagner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Es el mensaje de Dios a vuestra iglesia y la mía, a vosotros y a mí. Ay de aquel que profese creer la verdad y no obstante no refleje a otros los rayos de esa luz dada por Dios. Dijo más Elena White. Suponed que borráis el testimonio que se ha venido dando en estos últimos 2 años proclamando la justicia de Cristo. Esos últimos 2 años nos llevan al año 1888. Si borráis ese testimonio, ¿a quién podéis señalar que haya traído luz especial para el pueblo? Este mensaje, tal como ha sido presentado, debe ir a toda iglesia que pretenda creer la verdad y elevar a nuestro pueblo a una altura mayor. ¿No os parece una maravilla, una cosa bien extraña, que ese mensaje, tal como ha sido presentado, no haya ido ya a toda iglesia que pretende creer la verdad y elevar a nuestro pueblo a una altura mayor? Os voy a leer unos párrafos. Aquí tenéis una recomendación genérica, tal como ha sido presentado, de la hermana White, el mensaje de 1888. Pero ahora os voy a poner primeramente, antes de leer, algo que tiene que decir A.T. Jones, que es una exposición completa de la forma en la que él explicó en qué consiste la purificación del santuario en términos prácticos. No en términos teológicos abstractos, sino en términos prácticos. Y antes de eso vamos a leer lo que la hermana White escribió sobre A.T. Jones. Se me ha dado instrucción, esto no es una opinión de la hermana White,
se me ha dado instrucción para que emplee esos discursos suyos impresos en los boletines de la Asociación General de 1893 y 1897 que contienen poderosos argumentos en relación con la validez de los testimonios y que sustentan el don de la profecía entre nosotros. Se me mostró que esos artículos, estamos hablando de General Conference Bulletin de 1893 y 97, se me mostró que esos artículos serían de ayuda para muchos y especialmente para aquellos recién llegados a la fe que no han estado familiarizados con nuestra historia como pueblo. ¿Qué os parece? Es sensato pensar, no, primero les vamos a hablar de cosas más suavecitas, pero no les hablemos de la purificación del santuario. En vista de lo que vamos a leer luego, vosotros mismos podéis concluir cuál es la postura correcta. Y le añade, será para usted una bendición el leer de nuevo esos argumentos que usted mismo escribió, a los que dio forma el Espíritu Santo. Vamos a leer eso tal como ha sido presentado. Si el Señor ha traído a nuestro conocimiento pecados en los que nunca antes pensamos, eso no hace más que mostrar que está avanzando en profundidad y llegará por fin al fondo. Cuando encuentre lo último que sea sucio o impuro, que no esté en armonía con su voluntad, y lo traiga al conocimiento, mostrándonoslo, si decimos prefiero tener al Señor que a eso, entonces la obra será completa y se podrá fijar sobre el carácter el sello del Dios vivo. Eso es sellamiento, hermanos, de eso estamos hablando. ¿Qué elegiréis? ¿Tener la perfecta plenitud de Jesucristo? ¿O conformaros con menos que eso, permaneciendo encubiertos algunos de vuestros pecados, de forma que nunca sepáis de ellos? Pero recordad, los testimonios nos han dicho que si quedan vestigios de pecado, no podemos recibir el sello de Dios. ¿Cómo podría suceder que el sello de Dios, que es la impronta de su perfecto carácter revelado en nosotros, nos fuera puesto siendo que todavía retenemos pecados? El Señor no puede poner su sello, la impronta de su carácter perfecto, hasta tanto no vea tal cosa en nosotros. Por lo tanto, ha tenido que cavar profundo hasta los lugares remotos en los que no habíamos soñado, pues no podemos comprender nuestros corazones, pero el Señor sí los conoce. Él pone a prueba la conciencia, limpiará el corazón y traerá al conocimiento hasta el último vestigio de maldad. Fijaos que en Levítico 16, en el día de Yom Kippur, nos dice, purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. También abajo habla de limpieza de los pecados. Esa palabra en las dos ocasiones es shtak, como se lea en hebreo. Algunos creen que se trata del pecado del que uno es inconsciente y que Dios ese pecado, bueno, hace la vista gorda, lo permite, pero fijaos que de ninguna manera. En el día de la expiación nos purificará de esos pecados, seremos limpios de esos pecados. ¿Cómo? Dios limpiará el corazón, traerá al conocimiento hasta el último vestigio de maldad. Permitidle que lo lleve a cabo, hermanos. Permitidle que avance en su obra de escrutinio. Y cuando el Señor ponga en nuestro conocimiento nuestros pecados, que el corazón diga, Señor, tú te diste por mis pecados, te tomo a ti en lugar de mis pecados. Los pecados son quitados y me gozo en el Señor. Podemos saber que esa obra está avanzando en nosotros. Si el Señor nos quitara los pecados sin nuestro conocimiento, ¿qué bien nos haría? Eso sería convertirnos en autómatas. No es ese su propósito. Por lo tanto, quiere que vosotros y yo sepamos cuándo son expulsados nuestros pecados a fin de que sepamos cuándo viene su justicia. Tenemos al Señor en el momento en que nos entregamos a Él. Hoy, ahora, tienes al Señor si te entregas a Él. Mi hermano, mi amigo que me escuchas. Cuando la persona alcanza ese punto, Dios puede poner su sello sobre ella. Pero si el Señor dice, tus pecados te son perdonados, si dice que los ha echado tras tus espaldas y la persona no lo cree, ¿podrá Dios poner su sello sobre ella? No podrá. Alguien entonces en la sala pidió que se leyera Isaías 43:25 y el pastor Jones accedió. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y entonces él dijo, hay más textos, muchos más en la Biblia, por ejemplo, no se le recordará ninguno de los pecados que había cometido.
Nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Os interesa ese intercambio? Tener la justicia de Cristo, la perfecta justicia de Cristo, la perfecta vida de Cristo, a cambio de vuestros pecados. Dice el Señor que no va a recordar nuestros pecados, nunca los mencionará. Mencionarlos es la obra de Satanás. Hermanos, creamos al Señor. Creyendo así, el Señor os otorgará a vosotros y a mí la circuncisión del corazón, el sello de la justicia por la fe. Cuando la persona llega a este punto, recibe el sello de la justicia. Y cuando nosotros, como un cuerpo, como una iglesia, creemos eso, podemos pedir con perfecta confianza el derramamiento de su Espíritu Santo, porque estamos orando al lugar santísimo, ¿comprendéis? Podemos pedir con perfecta confianza el derramamiento de su Espíritu Santo y esperar paciente y confiadamente sabiendo que llegará en el momento en el que el Señor juzgue oportuno. Leemos en Palabras de Vida del Gran Maestro: cuando el fruto fuere producido, luego o entonces se mete la hoz porque la siega es llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en ti y en mí, en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. No es cuestión de que Él esté esperando a que haya más leyes dominicales, a que haya más terremotos, más epidemias o más guerras. Él está esperando eso, que el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en nosotros, en su pueblo. Y Él tiene todos los remedios para que eso suceda. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es una cuestión de calvinismo o de predeterminismo. Si queréis saber dónde estamos exactamente ahora en la profecía, cuál es nuestro momento en la profecía, estamos aquí, en Apocalipsis 7. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente y, alzando las manos, exclamó con voz de profunda compasión: «Mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre». Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y clamó en alta voz: «Retened, retened, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente». El mundo está lo suficientemente corrompido, todo está lo suficientemente mal, pero el pueblo de Dios todavía no está como debe de estar. Y Cristo en su misericordia lo sabe y dice: todavía no, retened, esperad, hasta que puedan ser sellados en la frente. Ese es el punto en el que estamos ahora. El santuario será purificado. Eso es el qué. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ese es el cómo. En aquel tiempo habrá manantial abierto en la casa de David. La casa de David son los dirigentes. Y para los moradores de Jerusalén, los laicos, para el pecado y la inmundicia, purificación del santuario. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y será predicado el Evangelio eterno con un fuerte pregón. Y vendrá el fin.